Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. La verdad es que estamos muy contentos de poder contar con su presencia una vez más. Muchas gracias por la invitación, Roxana, y un honor poder participar en este tipo de foros para compartir o poner un granito de arena en lo que representa el gran conocimiento en materia de seguros. Muchas gracias, doctor. Pues sin mayor preámbulo, si tú me lo permites, voy a compartir la presentación. Adelante, por favor. Listo. Ya se alcanza a visualizar, ¿no? Bueno, Perfecto, pues ya está. perfecto. El tema que vamos a desarrollar en este momento se denomina Visión Jurídica del Riesgo de Terremoto y Erupción Volcánica en el Valle de México. Es un tema muy relacionado con el seguro de daños, relevante, importante, tiene sus particularidades. Trataremos de ser muy breves, prácticos y tratar de sensibilizar sobre el nivel de riesgo que representa el fenómeno catastrófico y desarrollar o generar algunas recomendaciones para asegurados, agentes y aseguradoras. Sin más, pues empezamos con algunas definiciones, abordaremos el tema de la erupción volcánica y el terremoto, que de alguna manera ambos fenómenos están catastróficos, están correlacionados. Los expertos, los geólogos han establecido que bien un movimiento telúrico, sísmico, de placas tectónicas, podría ser un catalizador para que iniciara una erupción volcánica, o a la inversa, una erupción volcánica podría generar la posibilidad de que se generen diversos terremotos, sismos, en los diferentes niveles que los expertos han catalogado. Pero sin más, empecemos con los conceptos. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es un terremoto y una erupción volcánica, no? Necesariamente tendríamos que hacer una breve referencia al concepto. En el caso de la erupción volcánica, escape de material sólido, líquido, gaseoso arrojado por un volcán, así como incendio y explosión a consecuencia de dichas materias. En el caso del terremoto, que en México desafortunadamente pues para todos es muy claro desde la perspectiva práctica de lo que hemos sufrido históricamente, sacudida brusca del suelo que se propaga en todas direcciones producida por un movimiento de la corteza terrestre o punto más profundo. Estas definiciones de orden general las veremos robustecidas más adelante con la parte normativa, por supuesto. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esto es parte del contexto en relación al tema, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que ocurra alguno de estos eventos? Es importante también considerar la situación geográfica del país. Trataremos de enfocar esta presentación a territorio mexicano. Ustedes saben que es un tema que no es exclusivo de México o de América Latina. Desafortunadamente, lo más reciente que tenemos es Turquía y Siria, donde han ocurrido fatales terremotos con consecuencias terribles, y ninguna región quizás del mundo está exenta de sufrir este tipo de acontecimientos o eventos catastróficos. En el caso mexicano, es importante hacer referencia a lo que se denomina por los expertos la faja volcánica transmexicana, que cruza la región más poblada de México y que representa un mayor peligro en relación al territorio mexicano. Es un área que es central del territorio mexicano, que está en medio, allá en la imagen podríamos identificarlo marcado en rojo. Prácticamente esas zonas están pobladas por al menos el 40% de la población, considerando de manera aproximada, para no dar una cifra exacta, considerando que
la población sigue creciendo de manera ascendente, representa al menos 52 millones de personas. Entonces es una de las zonas de mayor fragilidad, hablando de la proliferación de volcanes. Es la región central del país en la que al menos se asientan 14 estados, viven más de 52 millones de personas, y también es conocido como el eje neovolcánico transversal o simplemente el eje volcánico, con independencia del cinturón de fuego del Pacífico, que implica la afectación de otras regiones, de otros continentes. En el caso mexicano, al menos hay 40 volcanes, algunos de ellos activos, algunos se consideran de alto riesgo, otros en la zona de interacción con las placas terrestres más grandes a nivel global, a nivel mundo, en donde podrían llegarse a originar movimientos telúricos relevantes. Prácticamente hablamos de la costa del Pacífico de América Latina. Y para bien o para mal, desafortunadamente, en las regiones volcánicas, los suelos son más ricos, más prósperos, los cultivos, los sembradíos, por la calidad de la tierra, se dan de manera diferente, y las poblaciones tienden a establecerse en esas zonas, lo que incrementa los riesgos. En la historia de sismos, a pesar de que en algunos casos, como en México, podrían ser frecuentes o no, y tiene que ver también con el tema de la costa del Pacífico, en donde el punto de origen en el movimiento telúrico podría estar relacionado con el movimiento de las placas tectónicas o bien con la actividad volcánica. Por eso decía que es importante también lograr diferenciar entre el fenómeno natural que se origina por el brote natural de los propios volcanes y la actividad volcánica, que puede ser consecuencia de la actividad volcánica, o bien el propio movimiento de las placas tectónicas puede catalizar una erupción volcánica. En ambos casos podría generarse primero uno y después el otro, o a la inversa, ¿no? Al final, digamos que lo más catastrófico y relevante es el daño que pueden llegar a causar este tipo de riesgos. Lo que hemos visto en los últimos 100 años, hablando de la transición entre el nuevo siglo y el viejo siglo, y aunque ya existe mayor tecnología para poder establecer a través de términos geológicos indicadores para establecer qué tanto riesgo existiría en una zona o en otra, pese a todo ello, los registros son recientes, pese a que estamos hablando de un siglo completo, y digamos que los indicadores no son lo suficientemente fidedignos como para establecer un nivel de riesgo de manera específica. Y aquí también quise introducir un pequeño aspecto relacionado con la historia del territorio mexicano, en donde desde las culturas prehispánicas, la azteca o mexica, las culturas prehispánicas pues ya hablaban de los movimientos telúricos o sismos, en donde a través de los códices y a través de los símbolos, en el que utilizaban una hélice, como se denominaba hollín, ya marcaban en la historia de los pueblos prehispánicos los movimientos telúricos en las diferentes zonas, en la que los diferentes pueblos ocuparon diferentes territorios dentro de México, ¿no? Del país. Pasamos a la siguiente, por favor. Y con esto, pues lo que queremos hacer es dejar un poco el antecedente de lo que representa el riesgo por erupción volcánica. A partir de el 19 de septiembre, donde de manera trágica hubo coincidencia con el sismo de 1985 y el del año 2017, en relación a la fecha, se estaba conmemorando a través de simulacros para evitar y fomentar la cultura de la prevención. Desafortunadamente sufrimos otro movimiento importante. En la escala de Richter representó 7.7 grados. Y a partir de aquí empezó un análisis diferente, ¿no? Y se empezaron con algunas otras preguntas, ¿no?, sobre o relacionadas con la existencia de la posibilidad de una erupción volcánica catastrófica y si el país, el territorio mexicano, la zona central, por la faja volcánica transmexicana que comentábamos en un principio, estaríamos listos para enfrentarlo, ¿no? Que luego después de unos minutos de haber sufrido el temblor o el sismo,
el volcán Popocatépetl, que está muy cercano al Valle de México, empezó con fumarolas y a lanzar cenizas, ¿no?, en el Valle de México. Y hablando de la actividad de los volcanes, los expertos, los geólogos consideran que la probabilidad es un 15% en relación a la posibilidad de que la actividad volcánica podría incrementar, y esto implicaría que una erupción nivel 7 se pondría en una situación de riesgo extrema a una zona o territorio del país, ¿no? Prácticamente lo relacionado con la faja volcánica que comentábamos en un principio, que recorre todo el territorio central del territorio mexicano. De acuerdo con los especialistas, solo sismos potentes superiores a 9 grados de magnitud podrían tener un impacto de gran relevancia en relación a los volcanes cercanos y podrían desencadenar una erupción que puede llegar a provocar contaminación en suministros de agua, dañar maquinarias, infraestructura urbana, en ciudades, estados, municipios, reducir la visibilidad y generar gases dañinos que pueden amenazar zonas bajas, incluso la vida de las personas y de los habitantes, dificultar la respiración, generar irritaciones de piel, en ojo y nariz y la garganta, que podrían generar incluso consecuencias fatales, ¿no?, llegar hasta el ahogamiento. Y solo en aquellos casos donde, según los expertos, los geólogos, estemos hablando de movimientos telúricos, sismos superiores a los 9 grados de magnitud. Ojalá este fenómeno no se presente en territorio mexicano, pero es un riesgo. Al día de hoy los expertos consideran que es un riesgo menor, que podría llegar a estar medido. Ustedes recordarán que, por ejemplo, el volcán Popocatépetl está monitoreado constantemente e incluso existe un semáforo que va tratando de generar un catálogo de riesgo en un semáforo en colores de riesgo, ¿no? Amarillo, verde o rojo, ¿no?, que sería una situación de alto riesgo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora entremos un poco en la normatividad, y antes de entrar a la normatividad, pues es importante identificar que en la casuística, en los nexos causales, bien, los movimientos de las placas tectónicas podrían ser los catalizadores de la erupción volcánica, o a la inversa, una erupción volcánica podría generar movimientos telúricos que podrían desencadenar en un terremoto. Las últimas experiencias, por eso les decía yo que es muy importante la temporalidad. Los últimos registros que tenemos en la actualidad, con mayor certeza, que han venido utilizando la tecnología, pues no datan de más de 100 años, por eso es importante considerar lo longevo de la historia humana, y que podría ser un indicador asertivo o no tan asertivo, considerando la historia de la humanidad y del planeta. Entonces, algunos expertos conservadores, y para no alarmar, pues consideran que el riesgo es bajo, otros consideran que no hay elementos suficientes para clasificar el riesgo, digamos que siendo positivos, sin entrar en un ambiente de alarmismo. Al final, los últimos datos indican que la situación se ha mantenido estable, y dependerá de la zona geográfica y del continente al que se pertenezca para hacer una evaluación más completa sobre los riesgos. Para bien o para mal, no dejan de ser riesgos importantes que en su realización remota o posible pueden llegarse a generar. Ahora, regresando al tema de la normatividad, la Ley General de Protección Civil, que es una ley de orden público e interés social y que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno en materia de protección civil. Estos 3 órdenes se componen por la manera de integrarse el sistema de gobierno mexicano a nivel municipal, estatal o federal. Se entendería que estos órdenes de gobierno tienen que estar coordinados, comunicados para atender cualquier situación de emergencia catastrófica, y la intención es proteger a la sociedad civil en su conjunto. También permite que los sectores privados y sociales puedan participar en la consecución de los objetivos de la ley, de acuerdo con los límites y las reglas que establece la propia regulación.
Lo importante en relación a la Ley General de Protección Civil es entender que tanto una erupción volcánica como un movimiento telúrico o un sismo es clasificado, según la fracción 8 del artículo segundo, como un fenómeno geológico, un agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen, según la propia ley, los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos del terreno, del territorio. Digamos que dentro de esta propia clasificación, además de poderse considerar como eventos de riesgo catastróficos distintos, en lo general la normatividad clasifica como un fenómeno geológico o la erupción volcánica o el movimiento telúrico o el sismo o el terremoto. Pertenecen a la misma generalidad, aunque tienen particularidades. Lo que lo haría diferente a uno u a otro, pues es el origen o lo primigenio, donde se origina en principio el evento natural, catastrófico, si se trató de una erupción, o en principio si se trató del movimiento de placas tectónicas. En relación a todo ello, ya hablando de la materia de seguros, afortunadamente estos productos financieros que considera el sector, ya sea para la vivienda, para edificaciones, edificios, empresas, en la mayoría de los casos, hablando de México, cubren terremoto y erupción volcánica, y aquí generamos ya entrando en materia, hablando de seguros, una breve recomendación que es muy preventiva, muy anticipada, en la que cada propietario titular de un inmueble, de una edificación, de un negocio, pues lo recomendable es que tenga un inventario. Esta recomendación cabe más en los particulares, que pues siempre pensamos y deseamos que este tipo de riesgo no se presente, pero de llegarse a presentar es de gran utilidad el hecho de contar un inventario que clasifique tanto los contenidos, las estructuras, la manera de distribuirse dentro del terreno, para que eso ayude a confirmar las cantidades que se deberían de indemnizar en caso de que el siniestro esté asegurado y amerite una indemnización durante el proceso de revisión del reclamo. Esto es muy importante. La cultura de la prevención y el hecho de anticiparnos es mucho más valiosa, genera menos costos y permite otorgar procesos con mayor facilidad para la cuantificación de las pérdidas. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí ya empezamos a encontrar pues, la normatividad, la Ley General de Protección Civil, y trataremos de encontrarle también cuadratura a la normatividad relacionada con la materia de seguros. Como ya comentábamos, que representa un hecho notorio, algo que conocemos las viejas generaciones, las nuevas generaciones, a partir de 2017, del 19 de septiembre de 2017, en un acto de plena conciencia, las autoridades, por la necesidad del evento, afortunadamente decidieron hacer ajustes a la normatividad. Esto lo enfoco más a la Ciudad de México, que pues es una de las regiones de mayor riesgo, y empezaron a hacer algunos ajustes a la normatividad. Se modificó el reglamento de construcciones para la Ciudad de México. Aquí encontrarán que se hace referencia todavía al Distrito Federal, aunque ya sabemos que con las reformas y el reconocimiento de la independencia de la Ciudad de México como sede de los poderes de la Unión, pues ya se le conoce más como ciudad que Distrito Federal. Esto ya fue modificado. También hubo modificaciones al acuerdo por el que se actualizan las normas técnicas complementarias para el diseño, edificación de estructuras de acero, de concreto, de madera, y lo que buscan es fortalecer las estructuras para que en un movimiento telúrico no se vean tan expuestas. Se modificó la norma técnica complementaria para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones, la ley de la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. También fue consecuencia de la reciente catástrofe o del sismo del 17, la ley para la reconstrucción integral de la Ciudad de México, la ley del sistema de protección civil de la Ciudad de México
y la Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México y la Ley General de Protección Civil. De manera armonizada, todas estas disposiciones legales fueron modificadas para fortalecer las estructuras y particularmente generar una cultura de mayor prevención. Afortunadamente, después del 2017 se han presentado otros movimientos telúricos. Afortunadamente no han sido tan catastróficos, solo ha quedado en el susto, en la cuestión emocional, en los recuerdos muy arraigados de la historia de la Ciudad de México, y que han venido a fortalecer las estructuras, en lo particular para aquellos que compren una vivienda, una casa, un departamento. Es muy importante que verifiquen que desde la construcción o edificación de la estructura urbana pues se cumpla con toda esta reglamentación. Eso nos dejaría mucho más tranquilos y fortalecería la posibilidad de que resistan estas estructuras ante un movimiento telúrico o un sismo. Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que quiero marcar es que a partir de estos eventos catastróficos, pues se ha obligado a las autoridades, a los legisladores, a hacer ajustes importantes, ¿no? Que en cualquier otra ciudad de alto riesgo se deberían de estar considerando. Hablando de erupción volcánica, además de la técnica por los expertos geológicos, digamos que no existen tanta normativa desarrollada, pero sí muchos protocolos de evacuación, referencias de la Ley General de Protección Civil, en el que se considera como un evento o fenómeno geológico, como ya había dicho en un principio. Ojalá en territorio mexicano esto no llegara a generar un escenario de alto riesgo. Y ya decía en un principio que la clasificación en el nivel de riesgo posible, probable o remoto, pues depende de las estadísticas, de los datos históricos, de los indicadores. A la fecha está considerada como de bajo riesgo la zona, pero no hay que perder de vista que por naturaleza pues pertenecemos a una franja o faja volcánica que los datos son muy próximos, aun cuando se trata de un ciclo completo, como para establecer el nivel de riesgo. Esperemos que no suceda nada terrible en el centro del país, pero es importante entenderlo, comprenderlo y ser consciente, ¿no? Contra las fuerzas de la naturaleza, que son abrumadoras, son poderosas, muy poco se puede hacer, salvo la prevención. Además de procurar contratar seguros para atender este tipo de riesgos. Y no solo eso, además, el enfoque de contar con un seguro de daños para atender este tipo de riesgos, ya sea un terremoto, un sismo o una erupción volcánica, no se debe delimitar al tema patrimonial o económico. También este tipo de eventos genera marcas emocionales. Algunas compañías empiezan a considerar o a diseñar coberturas adicionales que podrían venir acompañadas de este fortalecimiento por el desequilibrio emocional que puede provocar un evento de esta envergadura y de esta naturaleza. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y es ineludible hacer referencia a la normatividad en materia de seguros, particularmente me refiero a la ley sobre el contrato de seguro. El artículo primero, en su concepto, en su clasificación original, señala, por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga mediante una prima a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Hablando de este tipo de riesgos, la eventualidad podría llegar a ser la erupción volcánica o el terremoto, todo acotado a la suma de dinero que se determina o se pacta para tratar de resarcir el daño, pagar la cantidad de dinero para restituir las erogaciones que en su momento podrían haberse erogado. De manera particular, el artículo 86 hace referencia al seguro contra los daños, donde la empresa aseguradora responde por el daño causado hasta el límite de la suma y el valor real asegurados. La empresa responderá de la pérdida del provecho de interés que se obtenga de la cosa asegurada, si así se conviene expresamente. Y el artículo 93 también es importante citarlo, por lo siguiente. Como excepción a lo previsto por el propio artículo 86,
considerando la dificultad de evaluar las cosas aseguradas, las partes podrían llegar a fijar expresamente en el contrato un valor convenido para los efectos del resarcimiento de su pérdida o robos totales, ¿no? En este caso hablamos más de pérdida, en donde si no es posible establecer valores, si es permisible que entre la aseguradora y el asegurado se pudiera fijar un valor previamente convenido, ¿no? Esto se utiliza mucho en el tema de autos, en obras de arte, pero no excluye la posibilidad de que también para proteger un edificio, un inmueble, una edificación, se pudiera de manera previa pactar los valores en relación a la indemnización que podría llegarse a pagar en caso de que alguno de estos acontecimientos catastróficos pudiera afectar la viabilidad de las cosas o de la cosa asegurada. Pasamos a la siguiente, por favor. Y digamos que hablar de lo que sí está cubierto o no está cubierto dependerá de lo que en el mercado ofrezca cada compañía de seguros. Aquí pues, trataremos de hablar de algunas generalidades, no necesariamente tendría que ser así para todas las compañías. No quisimos tocar de manera particular eh, ningún producto que se esté comercializando en la actualidad, solo queremos tocar generalidades, porque cada compañía establece de acuerdo con los valores agregados que quiere colocar en cada producto, la manera de cubrir ciertos riesgos, ¿no? Pero de manera general hablemos de lo que sí podría cubrirse en caso de pérdidas a la propiedad causadas por una erupción volcánica, los daños directos y repentinos, ¿no?, que pudiera sufrir un vehículo. La mayoría de las pólizas de seguro de automóvil que tienen cobertura amplia pueden cubrirlo. Un choque de vehículos ocurrido durante o después de una erupción volcánica se permite cubrir a través de la póliza, o los daños a la propiedad causados por el polvo, el flujo de lava, ondas expansivas, eh, áreas después de una erupción volcánica que pueden verse afectadas. Estas ondas expansivas que por la explosión, por la energía que se despliega, pues pueden causar daños en cristales, estructuras, paredes, dependerá de la solidez de cada una de ellas, pero son cuestiones que pueden ser amparadas por un seguro de esta naturaleza. Incluso los de automóviles en lo particular lo consideran. ¿Qué es lo que no podría cubrirse en caso de pérdidas a la propiedad causadas por una erupción volcánica? Pues aquí ya tendremos que analizar cada producto, cada cobertura. La mayoría de las pólizas de seguro de propietarios de vivienda, por ejemplo, tienen una exclusión por daños resultantes de terremotos, pero no necesariamente en todos los productos es así. Algunos sí tienen la cobertura, otros no tienen la cobertura. Yo creo que lo relevante aquí al entrar en materia sobre estos puntos es que siempre que se busque o se considere contratar una póliza contra daños para un inmueble, un edificio, una casa, habitación, pues cuidar que sí están amparados y que no estén excluidos de manera expresa, ¿no? Y hay coberturas particulares para terremoto o erupción volcánica. Sí, por eso era tan importante hacer como referencia un poco al contexto, porque si se dan cuenta, ambas cosas se consideran en lo general como un fenómeno geológico, en donde ya sea por la erupción, por el movimiento de placas, en el caso del terremoto, se consideran en una clasificación genérica y podrían ser lo mismo, ¿no? Incluso algunos podrían considerar que puede tratarse de eventos distintos, acumulativos o nexos causales provocados de manera primigenia por uno y en consecuencia el segundo por lo primero. Aquí ya dependeríamos de la opinión de un experto, pero con independencia de ello, deberían de estar cubiertos con la limitante, por eso hacíamos referencia al artículo 86 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, hasta el límite máximo de responsabilidad representado por la suma asegurada. Los daños causados por inundaciones no se cubren bajo la típica póliza de seguro de propietarios de vivienda. Hay un seguro contra inundaciones disponible a través de un programa nacional de seguros. Aquí ya depende del riesgo que se quiera cubrir, si es una inundación, pero también recordemos que en el fenómeno natural
geológico, el tsunami como consecuencia del movimiento de placas tectónicas o la propia erupción volcánica, podría ser una consecuencia o del terremoto o del volcán, y en consecuencia, al ser un efecto secundario, debería de estar amparado. Aquí recomendamos que se consulte con el agente de seguros o la compañía para ver si la póliza cubre este tipo de daños por actividad volcánica. Eso es muy importante. De aquí la relevancia de la cultura en relación al producto que se contrata, al deber y la obligación que tiene el asegurado de hacer un espacio, darse un tiempo para poder leer las coberturas y el contenido del contrato, o bien el deber y la obligación del agente de comunicar de manera fehaciente qué sí cubre y qué no cubre. Ni la póliza de seguro de automóviles ni de propietarios cubren gastos de medidas preventivas. De manera original y después de revisar algunos productos en el mercado, llegamos a esa conclusión. Sin embargo, un área de oportunidad para algunas compañías, para algunos agentes creativos, sería buscar en la medida de lo posible que pudiera existir una cobertura para medidas preventivas hasta donde sea posible. Puede que se cubra el costo de limpieza de cenizas para estructuras de edificios o la propiedad personal contenida en la estructura del edificio, si las cenizas han causado pérdidas físicas directas, accidentales. Además, recordemos que todos estos residuos son altamente tóxicos y no solo se limitan al daño material, sino que además pueden afectar el estado de salud de las personas que tengan contacto con toda la actividad. La mayoría de las pólizas no cubren los daños a viviendas o vehículos que se hayan producido con el tiempo debido al polvo o la ceniza volcánica. Aquí mucho tiene que ver con la prevención, y aun cuando no pudiera ser posible retirar estos residuos después de una erupción volcánica, podría existir la posibilidad de que se considere una cobertura para este tipo de daños. De manera natural no existen expresamente en el mercado, no hasta los productos que revisamos y tomamos como referencia para preparar esta presentación. Generalmente no se cubre el uso y desgaste bajo ninguna circunstancia, ¿no? Eso también es importante, que también abre la oportunidad para que, si se considera oportuno, podría existir una cobertura para este tipo de circunstancias o riesgos post evento catastrófico. Siguiente, por favor. Y bueno, al final esperamos que si hay alguna pregunta, comentario y el tiempo lo permite, pudiéramos atender algún cuestionamiento o duda que pudiera llegar a generar todo esto. El procedimiento en caso de siniestro no es tan distinto como cualquier otro siniestro que pudiera llegarse a presentar. Evidentemente hay que generar el aviso del siniestro. Esto puede convertirse en una obviedad cuando se trata de un acontecimiento natural y catastrófico, que incluso se podría omitir, dado lo notorio del evento. Sin embargo, para cumplir con el protocolo, para generar el aviso, activar la cobertura y que los ajustadores estén pendientes y puedan hacer la visita que corresponda, pues necesariamente habría que activarlo, aunque parezca una obviedad. Hay que cumplir con el requisito para que se genere como consecuencia la visita del ajustador, los documentos, datos e informes mínimos que el asegurado debe suministrar a la institución de seguros. Como esto es a consecuencia de eventos naturales, no hay que decir mucho, simplemente hacer la referencia. El asegurado no es experto, y hacer la referencia a que esto puede haber sido consecuencia o de la erupción volcánica o del terremoto, o a la inversa, el terremoto quizás sin erupción volcánica y como un evento independiente y aislado, ¿no? Al final, pues esto es parte de las autoridades. La casuística tendrá que ser investigada por los expertos y se tiene que referenciar, sí, el dato mínimo. Una relación detallada y exacta de los bienes destruidos o averiados, así como el estado de los daños causados por el siniestro y una estimación por el importe de estos, que aquí recuerdan que hacíamos una recomendación preventiva para que hasta donde sea posible pues, contar con inventarios actualizados. Tenemos la ventaja de la modernidad y que ahora
se puede acceder a repositorios digitales y aunque se genere una destrucción masiva física, se puede acceder a cierta información a través de las nubes, de las aplicaciones, de los equipos de cómputo, de los celulares, una relación detallada de todos los seguros que existan sobre los bienes dañados. Recordarán o recordaremos que el seguro pues, no es un instrumento de lucro que permita que la gente se enriquezca indebidamente. Si hay concurrencia de pólizas y de seguros, estas se tienen que declarar y si hubiera dos o más aseguradores sobre el mismo riesgo, tendrán que participar de manera proporcional en la manera de indemnizar. Los planos, proyectos, libros, recibos, facturas, copias, duplicados de facturas y actas. Algunos de estos documentos, hablando de las facturas que ahora se denominan CFDIs, comprobante fiscal digital, pues ya existen en un ambiente digital y eso ayuda muchísimo. Facturas de los bienes afectados, el reporte del evento, intensidad del mismo, emitido por la autoridad correspondiente. Cuando se trata de eventos aislados y muy específicos en regiones, de pronto es mucho más complicado acceder a estos reportes, pero si se trata de eventos catastróficos de mayor envergadura, de mayor eco, de mayor difusión, a través de los medios de comunicación, espacios noticiosos, pues también el asegurador tiene el deber y la obligación de verificar esta información a través de las autoridades competentes y digamos que hablando de las cargas de la prueba, cuando se trata de un evento catastrófico, la responsabilidad en lo particular también es de la institución de seguros, a diferencia de otro tipo de eventos o riesgos muy particulares o individualizados, estos genéricos y que derivan de las fuerzas de la naturaleza, pues también es deber del asegurador verificar la información. Estar atentos al convenio de ajuste, en donde se determinan las pérdidas, se establece el monto a pagar y finalmente estos convenios de ajuste, una vez que ya se llegan a cantidades determinadas, permiten y sirven para finiquitar las obligaciones a cargo de la aseguradora y deslindar de responsabilidades al asegurado y a la institución o la compañía de seguros. Además de cualquier otro documento que esté relacionado con la ocurrencia del siniestro, en términos de los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Pasamos a la siguiente, por favor. Creo que con esto prácticamente casi terminamos esta pequeña conversación. Aquí lo que buscamos es mostrar un ejemplo de una póliza que encontramos en la internet, en la web, ejemplos de coberturas, ¿no? Cobertura de robo total. Si se dan cuenta aquí también ampara para automóviles, terremoto y erupción volcánica, ¿no? Les comentaba, son eventos que por la magnitud de las fuerzas que se despliegan, naturales, pues pueden provocar daños a los vehículos, pueden provocar una colisión y en términos generales, y de acuerdo con esta descripción a manera de ejemplo, estarían cubiertos para un automóvil, ¿no? Que es lo más común hablando de pólizas de seguros. Pasamos a la siguiente, por favor. Un ejemplo de daños, casa, departamento, edificio. Aquí también encontramos pues, que hay cobertura por terremoto y o erupción volcánica. Aquí digamos que en la manera de expresar el alcance de la cobertura, pues, de manera indistinta, disyuntiva, conjuntiva, se hace referencia al terremoto y erupción volcánica o erupción volcánica. Por eso era importante también hacer una breve pausa en relación a la Ley General de Protección Civil, porque pues, para la propia normatividad es un fenómeno geológico por el movimiento de las placas tectónicas, por la actividad volcánica, y en términos generales, para la regulación y el fenómeno natural es lo mismo, terremoto o bien erupción volcánica. En su clasificación, sin embargo, hablando del nexo causal o de la casuística primigenia, sí tendríamos que identificar qué ocurre primero. Afortunadamente, como ven en la cobertura, de manera de ejemplo, para casa, departamento o edificio, ambos riesgos se encuentran cubiertos. Y en términos generales, es lo que quisiéramos compartirles hablando de la visión jurídica para terremoto o erupción volcánica, entender que es un fenómeno geológico que está clasificado
en la generalidad como igual, que en la casuística podría ser un evento primero o bien el otro, y que las consecuencias pueden ser desgarradoras, catastróficas, daños inmensos por las fuerzas de la naturaleza. Afortunadamente existen productos que pueden anticipar la posibilidad de cubrir los daños que sufre un particular por la pérdida de su patrimonio, todo limitado a la suma asegurada. Hasta aquí yo dejaría la presentación. Rosana, muchas gracias por el espacio, por la posibilidad de comentar esta información importante para el público en general, el sector asegurador, y si hubiera alguna pregunta o comentario, con mucho gusto quedo a sus órdenes. Te agradecemos profundamente, doctor, por haber compartido con nosotros esta maravillosa conferencia. Y por supuesto que tenemos ya varias preguntas. Algunas te las haremos llegar a tu correo por motivos de tiempo, pero si tú me permites, te voy a hacer algunas tantas. Sí, muy bien, adelante. Gracias, doctor. Mira, la primera de ellas dice de esta forma. En los casos en los que ocurra un sismo y una erupción volcánica, ¿se considera que existe un nexo causal entre los eventos o son eventos aislados? Bueno, es una pregunta interesante y que tiene que ver con todo lo que hemos tratado de presentarles. Pues lo que yo les decía en un principio, ¿no? Tendríamos que identificar el origen causal, el evento primigenio. Podría tratarse de eventos aislados, por ejemplo, yo hacía referencia al cinturón de fuego del Pacífico, que en la territorialidad abarca diferentes continentes del planeta, el globo terráqueo, y hipotéticamente hablando, podría presentarse un evento en el que está relacionado de manera directa con el movimiento de placas tectónicas, y por otro lado, que algún volcán de la región central del país también tuviera su propia actividad y podrían tratarse de eventos diferentes. Y digamos que estos no son acumulativos hablando de la póliza de seguro. En algún momento, todo está limitado a la suma asegurada. Tendríamos que identificar qué pudo haber causado mayor daño, como para dar en orden y prelación, oportunidad de establecer cuál pudo haber sido el origen causal, pero no son acumulativos para el tema del contrato de seguro, podrían llegar a ser diferentes o bien estar relacionados, que la actividad volcánica de un volcán de la región central del país, porque no quiero dar nombres para no ser ave de mal agüero, pero que uno de los volcanes podría haber generado actividad volcánica y a consecuencia de esa actividad volcánica se generaron movimientos sísmicos. Ahí está muy clarito, ¿no? Al final, el evento es más por erupción que por terremoto. El terremoto es a consecuencia de la erupción. O bien, si el movimiento con las fuerzas que desarrollan las placas tectónicas es de tal envergadura que podría provocar una erupción volcánica, pues encontramos ya que el origen tiene que ver más por el sismo y los movimientos telúricos, el reacomodo de la Tierra, que por el propio volcán. Pero lo importante aquí, para dejar claro, es que ambos podrían tener un nexo causal o casuístico, pero no son acumulativos. Tendremos que establecer cuál fue el determinante del origen del riesgo, y al final todo está acotado a la suma asegurada. Ya decíamos que este tipo de productos no son instrumentos de lucro o de enriquecimiento, ¿no? Se busca resarcir el daño de manera directa. Espero que con eso haya dado una respuesta y una breve explicación en relación a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Fíjate que tenemos una siguiente pregunta que dice así. En caso de que un evento ocurra a consecuencia del otro, ¿se podría integrar en un solo siniestro? Sí, que tiene que ver con lo que acabo de responder. Yo les diría que sí. Simplemente tendríamos que establecer el origen causal para que hablemos de un solo siniestro, ¿no?
Por eso era tan importante establecer que uno puede ser consecuencia del primero o el segundo puede ser consecuencia del primero. Depende de lo que ocurra en el tiempo, en primera instancia. Al final, lo relevante o lo importante es identificar el origen casuístico y ya sea erupción volcánica o ya sea terremoto, ambos pueden estar vinculados, ¿no? Y al final, los geólogos, los expertos, son los que nos ayudarán a determinar qué evento fue el que se desencadenó primero y qué consecuencia generó, si la erupción o el terremoto. Excelente, muchas gracias, doctor. Finalmente, una última pregunta, si tú me lo permites. Sí, por favor. ¿Puedo cobrar la cobertura en caso de terremoto o erupción volcánica, a pesar de que no existan daños o pérdidas materiales en mi patrimonio? En principio no, tendría que haber una afectación física, una pérdida patrimonial, la fractura, ruptura, caída de techos, paredes, que hagan inhabitable de manera total el espacio o de manera parcial. Tendría que haber una afectación. Lo que sí podría considerarse como algo nuevo y novedoso, que creo que tienen una gran área de oportunidad los productos mexicanos, es que también se podría considerar el resarcimiento de lo emocional. Supongamos que en la magnitud del daño del sismo no fuera de estos catastróficos que todavía pudieran llegarse a controlar, pero la afectación emocional, incluso los medios de comunicación han dejado constancia de que personas que por lo dramático de los antecedentes históricos que ha vivido la Ciudad de México han perdido la vida por una situación de estrés, se han infartado y desafortunadamente el temor de verse sepultado por estructuras, desafortunadamente ha generado la pérdida de vidas. Dicho esto, yo creo que este tipo de coberturas podrían también ocuparse si se diseñan de manera adecuada desde lo técnico, desde la participación de los actuarios, desde las probabilidades de coberturas por fallecimiento, no necesariamente porque el sismo haya provocado colapso de estructuras, pero sí por la afectación emocional que se puede llegar a recibir. Incluso son marcas psicológicas y emocionales que pueden provocar un daño moral, emocional, en la afectación de sentimientos, que podría haberse resarcido con coberturas de salud orientadas a terapias, a seguimiento, a restablecimiento del equilibrio emocional. Entonces creo que ahí podríamos encontrar grandes áreas de oportunidad para que la cobertura sea integral y no solo se ocupe de la parte patrimonial y física y el resarcimiento de los daños patrimoniales, sino que también se ocupen del resarcimiento de las marcas emocionales, del daño moral que puede llegar a generar esto. Y hablo de daño moral por la afectación en sentimientos, no necesariamente porque alguien haya afectado en lo individual a otra persona. Es como comúnmente se conoce, ¿no? El daño moral. Pero creo que tenemos una gran oportunidad para diversificar los productos, para hacer estos más integrales, y ya será cuestión de evaluar la viabilidad de estos productos. Por supuesto, tendremos que revisar tarifas y probabilidades de realización, ¿no? A través de los actuarios. Ahí dejaría el comentario, Roxana. Doctor Israel Trujillo, te agradecemos profundamente por haber compartido con nosotros tus amplios conocimientos y te aseguro que todos los agentes de seguros y todos los que hemos asistido a tu conferencia hemos salido totalmente motivados e instruidos con respecto a este tema. Roxana, muchas gracias a ustedes, al foro, a quienes estuvieron presentes en este evento, y seguimos a sus órdenes para lo que se requiera. Qué amable, muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.